Todo lo que crees saber sobre el infierno podría ser mentira. No hay demonios con tridentes, ni fuego eterno donde los pecadores sufren por siempre. Al menos no en los textos originales de la Biblia. ¿Te han mostrado alguna vez lo que realmente significan las palabras Sheol, Hades o Gehenna? ¿Sabías que infierno, tal como lo conocemos hoy, no aparece en los escritos bíblicos originales? Prepárate porque este video va a cambiar completamente tu perspectiva. Te lo voy a mostrar desde una mirada neutral, sin dogmas, sin religión, solo hechos. Y créeme, esto nadie te lo está contando. Capítulo 1. El origen de la confusión. Todo comenzó con una pregunta que me incomodó durante años, pero que nadie parecía querer responder. ¿De verdad la Biblia enseña que el infierno es un lugar de fuego eterno y tortura sin fin? Desde pequeño escuché historias aterradoras. Un lugar ardiente debajo de la tierra donde las almas gritaban para siempre, vigiladas por demonios con tridentes y envueltas en fuego que nunca se apaga. Pero algo no me cuadraba. ¿Cómo un Dios justo podía permitir un castigo así, sin fin, sin redención, sin salida? Esa contradicción me hizo buscar respuestas fuera de lo que siempre me dijeron. Desde niños nos muestran una imagen clara. Si haces el bien, vas al cielo. Si haces el mal, te vas al infierno. Así de simple. Esa idea está en películas, canciones, sermones, ilustraciones infantiles. Pero cuando te detienes a buscar en la Biblia lo que realmente dice, te das cuenta de algo sorprendente. La palabra infierno no existe en los textos originales en hebreo ni en griego. No está, no aparece. Lo que sí aparecen son otros términos, con significados completamente distintos, que fueron reemplazados en muchas traducciones por una sola palabra: infierno. Esa sustitución no fue inocente. Al agrupar tres conceptos distintos bajo una sola palabra, se generó una idea equivocada que ha durado siglos. En los textos bíblicos aparecen los términos Sheol, Hades y Gehenna. Cada uno representa algo diferente. Uno es la tumba, otro es el mundo de los muertos, y el último es un lugar real y físico en las afueras de Jerusalén. Pero al traducirlos todos como infierno, se creó una imagen mental unificada que no corresponde a lo que los autores realmente querían decir. Y esa imagen, con el tiempo, se convirtió en doctrina. Imagínate que lees un documento donde dice que alguien fue suspendido, y en la traducción dice que fue encarcelado. Eso cambia todo. La connotación, el significado, el impacto emocional. Eso mismo pasó con estas palabras. Cuando lees en una Biblia moderna que alguien fue condenado al infierno, piensas en tortura eterna. Pero si vas al texto original, puede que simplemente diga que esa persona fue al Sheol, la tumba. No hay fuego, no hay demonios, no hay castigo, solo muerte. El problema es que nadie nos explicó esto. Asumimos que infierno era una traducción fiel, cuando en realidad es una reinterpretación teológica que fue creciendo con el tiempo, alimentada por imágenes culturales, arte religioso y obras como La Divina Comedia. Y lo más fuerte de todo es que esa reinterpretación no solo cambió el significado del texto, sino también nuestra forma de entender a Dios, el juicio, el bien, el mal, la justicia y la salvación. Una sola palabra mal colocada puede tener un poder enorme. Muchas personas viven con un miedo profundo al castigo eterno, no por lo que realmente dice la Biblia, sino por lo que les dijeron que dice. Creen que cualquier error los puede condenar a una eternidad de sufrimiento. Esa creencia condiciona cómo viven, cómo aman, cómo se relacionan con los demás. El miedo se convierte en el motor principal, y eso es preocupante. Porque un mensaje basado en el miedo, en vez de en la verdad, puede esclavizar más que liberar. Por eso decidí investigar a fondo. No como un ataque a la fe, sino como una búsqueda sincera de respuestas. Porque si la palabra infierno fue mal traducida, ¿qué más pudo haberse malinterpretado? Este no es un video anticristiano ni una crítica gratuita. Es una invitación a estudiar, a profundizar, a mirar el texto desde el idioma original, desde el contexto histórico, y no desde lo que nos contaron por generaciones. Porque tal vez, lo que siempre diste por hecho, no era tan cierto como creías. Si llegaste hasta aquí, acabas de abrir una puerta que no todos se atreven a cruzar. El próximo paso es entender qué dicen exactamente esas tres palabras: Sheol, Hades y Gehenna. Porque ahí es donde todo cambia. Ahí es donde empezamos a separar la verdad bíblica de la tradición popular. Y lo que viene en el capítulo 2 puede cambiarlo todo. Capítulo 2. Lo que realmente dicen los textos bíblicos. Para entender lo que la Biblia realmente dice sobre el infierno, hay que empezar por las palabras que usaron los autores bíblicos. Y no fueron palabras al azar. Fueron términos con significados muy concretos que existían dentro del contexto cultural y lingüístico del momento. La Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín.
Fue escrita en hebreo, arameo y griego antiguo. Si queremos entender qué decían en realidad, tenemos que volver al origen. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el infierno que nos describieron no está ahí. La primera palabra que aparece en el Antiguo Testamento es Sheol. Es una palabra hebrea, y lo sorprendente es que no se refiere a un lugar de castigo. Sheol es simplemente el lugar de los muertos. Un espacio de silencio, sombra y ausencia de conciencia. En Sheol van todos, justos e injustos. Jacob dijo que iría al Sheol. Job también, incluso los profetas usaban esa palabra para hablar de la muerte sin ninguna carga moral. Sheol es la tumba, nada más. No hay fuego, no hay demonios, no hay tormento, solo muerte. Punto. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Hades, que viene del griego. Y aunque comparte similitudes con Sheol, tiene un pequeño matiz. Hades también representa el lugar de los muertos, pero influenciado por la cultura griega. No es el infierno con fuego eterno, sino un espacio espiritual de espera o transición. Algo así como un más allá, sin detalles específicos. En las Escrituras, no se describe a Hades como un lugar de tortura. Jesús incluso menciona a alguien en el Hades levantando los ojos, lo cual indica conciencia, pero nunca habla de fuego eterno ni castigo perpetuo. El punto es que Hades no es una prisión infernal. Es un estado post-mortem, sin el dramatismo que le pusimos después. Pero el término más polémico y el que más confusión ha generado es Gehenna. Esta palabra aparece en boca de Jesús varias veces, y es la que más se ha traducido como infierno en versiones modernas. Pero Gehenna no era un lugar espiritual, era un lugar físico. Gehenna es el nombre griego del valle de Hinnom, ubicado justo fuera de Jerusalén, un sitio con historia oscura, porque en tiempos antiguos allí se ofrecían sacrificios humanos. Con los años se convirtió en un basurero, donde ardía fuego constante para quemar desperdicios y restos de animales. Jesús usó Gehenna como una metáfora visual poderosa para hablar de destrucción, no de tortura sin fin. Sus oyentes sabían exactamente a qué se refería. No pensaban en un más allá sobrenatural. Pensaban en ese valle ardiente fuera de la ciudad. Cuando Jesús dijo, «Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna», estaba hablando de destrucción total, no de sufrimiento eterno. Esa es la diferencia clave. El verbo destruir en griego es apolimi, que significa aniquilar, desaparecer, reducir a nada. No se trata de castigo eterno, se trata de un final irreversible. Es importante entender que en la mente judía del siglo I, el concepto de eternidad no era sinónimo de tortura sin fin. El juicio de Dios era visto como algo justo, definitivo, no como una tortura sádica sin propósito. Entonces, si Sheol es la tumba, Hades es un estado de espera, y Gehenna representa destrucción total, ¿dónde queda el infierno de fuego eterno? Esa imagen no aparece en los textos originales. Fue desarrollada después, mezclando mitología griega, arte medieval, traducciones sesgadas y miedo. Mucho miedo. Y aunque estas palabras fueron usadas en contextos serios, jamás se usaron como amenazas de tortura eterna. Eso es una distorsión, una que cambió la forma en que millones de personas entienden a Dios, al juicio y a la muerte misma. Este descubrimiento no elimina la idea de juicio en la Biblia. El juicio existe, las consecuencias también, pero una cosa es justicia, y otra cosa muy distinta es tortura infinita. El mensaje original era sobre destrucción, no sufrimiento eterno. El problema es que hemos confundido lo simbólico con lo literal, lo cultural con lo divino, y lo tradicional con lo verdadero. Y tal vez, ya es hora de empezar a separar todo eso. ¿Listo para el capítulo 3? Porque ahí vamos a revelar quién inventó el infierno moderno, cuándo surgió la imagen del fuego eterno, y por qué ha sido una de las ideas más efectivas para controlar la espiritualidad por siglos. Lo que viene es denso. Capítulo 3. ¿Quién inventó el infierno moderno? Si el infierno como lo conocemos hoy no está en los textos originales de la Biblia, la gran pregunta es, ¿entonces de dónde salió esa imagen tan extrema y tan presente en nuestra cultura? La respuesta está en la historia, no en la teología, porque lo que hoy millones de personas visualizan cuando escuchan infierno, un lugar subterráneo lleno de fuego, demonios y gritos eternos, fue construido, pieza por pieza, a lo largo de siglos. Y no fue por los profetas, fue por los artistas, los filósofos, los teólogos medievales y el miedo. La Biblia no detalla un infierno como castigo perpetuo en un lugar de fuego consciente. Pero algo ocurrió entre los siglos II y V después de Cristo. La Iglesia empezó a absorber ideas del mundo grecorromano. En especial, la idea platónica de un alma inmortal que no puede morir, sino que sigue existiendo para siempre, en gozo o en sufrimiento. Eso no venía del judaísmo, venía de Platón. Y aquí es donde se mezcla la filosofía con la fe. Si el alma es inmortal, entonces necesita estar en algún lugar eterno.
Y así, lentamente, se fue creando la idea de un cielo eterno y un infierno eterno. Pero fue en la Edad Media cuando todo explotó. El arte, las prédicas y la literatura comenzaron a representar el infierno de forma gráfica, aterradora y, sobre todo, emocionalmente efectiva. El mejor ejemplo de esto es La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri en el siglo XIV. En ese poema, Dante describe con lujo de detalles un infierno dividido en círculos, donde los pecadores reciben castigos eternos y específicos según sus faltas. El infierno de Dante no era teología, era arte. Pero fue tan poderoso, tan vívido, que se convirtió en la versión emocional del infierno para toda la cultura occidental. La Iglesia vio el impacto que esta imagen tenía sobre la gente y empezó a usarla. En una época donde la mayoría de personas no sabía leer, las imágenes, los vitrales y los sermones eran la única forma de enseñar. ¿Y qué mensaje era más efectivo que el miedo al fuego eterno? Cuando no tienes acceso a la Biblia, crees lo que ves en las paredes de tu iglesia. Así fue como se arraigó el infierno moderno. No por lo que dice la Biblia, sino por lo que mostraban las catedrales. A partir de ahí, la idea del infierno como castigo eterno fue utilizada no solo como creencia religiosa, sino también como herramienta de control. Si podías convencer a una persona de que su alma sería atormentada para siempre si no obedecía, tenías poder. Poder espiritual, político, social, y por siglos funcionó. Las amenazas de fuego eterno mantenían a la gente dentro del sistema, pero lo más impactante es que todo eso fue posible gracias a una cadena de malas traducciones, conceptos griegos filtrados y decisiones humanas, no por mandato divino. Incluso en la Reforma, aunque muchas cosas cambiaron, la idea del infierno como castigo eterno se mantuvo. Era demasiado útil. Estaba demasiado integrada en la imaginación colectiva. Era un dogma demasiado arraigado como para cuestionarlo sin tambalear todo lo demás. Pocos se atrevieron, y los que lo hicieron fueron silenciados o ridiculizados. Así que la historia siguió su curso. El infierno como castigo sin fin se convirtió en el estándar, en el guión oficial. Pero hoy, con acceso a los textos originales, a herramientas de traducción, a estudios históricos y al pensamiento crítico, estamos viendo cómo muchas de esas ideas no nacieron de Dios, sino de hombres. Y eso no tiene por qué destruir tu fe. Todo lo contrario. Puede hacerla más real, más consciente, más basada en lo que es verdad, y no en lo que fue útil. Porque el infierno moderno no fue revelado por Dios. Fue construido por siglos de miedo, arte y poder. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo más desafiante de todo. En el próximo capítulo vamos a hablar de por qué el mensaje original de la Biblia no necesita el infierno eterno para ser poderoso. Y cómo muchas personas están encontrando una fe más libre, más lógica y más profunda cuando se atreven a cuestionar. Capítulo 4. Una verdad que libera. Llegados a este punto, muchos se preguntan, si el infierno eterno, como castigo, no es una enseñanza clara de la Biblia, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué pasa con la justicia, con el bien y el mal, con el juicio final? ¿No pierde fuerza el mensaje de la fe si quitamos el miedo al castigo eterno? Y aquí está lo más hermoso de todo esto. No pierde fuerza. La fe no se debilita cuando quitas el miedo. Se transforma, se purifica y se vuelve mucho más poderosa, porque se basa en amor, no en terror. La idea del infierno eterno ha funcionado durante siglos como una especie de última amenaza. Algo así como, haz esto o te condenas. Y eso funcionó, sí, pero ¿a qué costo? Miles de personas crecieron creyendo que Dios es como un juez implacable que espera que te equivoques para lanzarte al fuego. Y eso ha generado más trauma que transformación. Más obediencia por miedo que relación por amor. Pero cuando uno empieza a leer el texto original, sin filtros culturales, aparece otro tipo de mensaje. Uno que habla de restauración, de justicia verdadera y de consecuencias, sí, pero no de tortura sin fin. La Biblia habla claramente de consecuencias. Eso nadie lo discute. El mal no queda impune. Pero esas consecuencias no están descritas como un sistema de tortura eterna, sino como juicio, separación y, en muchos casos, destrucción. Un final, no un tormento. Y aquí es donde muchas personas sienten alivio, porque, de alguna forma, eso es más justo, más lógico, más coherente con un Dios de amor. Un Dios que corrige, que juzga, que disciplina, pero que no necesita eternizar el dolor para establecer su justicia. Quitar el infierno eterno no significa quitar el respeto a Dios. Significa quitar el miedo manipulador y reemplazarlo por conciencia, por responsabilidad real y por amor genuino. La fe basada en el miedo produce sumisión. La fe basada en el amor produce transformación. Y eso es exactamente lo que muchos están empezando a descubrir. Por eso, miles de personas en todo el mundo están desarmando lo que les enseñaron y reconstruyendo su espiritualidad desde cero.
No para dejar de creer, sino para creer mejor. Y aquí es donde entra algo muy personal. Tal vez, al igual que tú, yo también crecí con miedo. Miedo al error, miedo al castigo, miedo al infierno. Pero cuando descubrí que ese infierno eterno no estaba en los textos originales, no perdí la fe. Al contrario, sentí que por primera vez entendía a un Dios que no se parece al monstruo que me habían pintado. Sentí libertad. Y más importante aún, sentí responsabilidad. Porque ya no hago las cosas por evitar un castigo, sino porque entiendo el valor de hacerlas bien. Este proceso de desaprender para volver a aprender no es fácil. Es incómodo. Remueve estructuras profundas. Puede causar enojo, tristeza, confusión, pero también puede llevarte a una fe más honesta, más pensada y más viva. Si estás aquí, es porque algo en ti se resiste a creer todo lo que te dijeron sin cuestionarlo. Y eso no es rebeldía. Eso es hambre de verdad. Y buscar la verdad, aunque duela, siempre vale la pena. Así que no necesitas el infierno eterno para que tu fe tenga sentido. Necesitas verdad, conciencia y propósito. Porque un mensaje que solo funciona si hay amenaza no es un mensaje que transforme. Pero un mensaje basado en justicia, amor y restauración, ese sí cambia vidas. Y lo mejor de todo está en la Biblia. Solo hay que volver a leerla sin miedo. Si este video te hizo cuestionar lo que creías, no estás solo. Miles de personas están empezando a investigar por su cuenta, a dejar atrás el miedo y abrirse a la verdad. Este canal no busca atacar creencias, sino invitarte a pensar. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir, sin filtros ni religiosidad. Así que si quieres más contenido que te rete, que te encienda la mente y que te abra los ojos, suscríbete ahora. Porque esto no termina aquí. Lo que viene es aún más profundo y lo vamos a descubrir juntos. Esto apenas comienza.